Código 3 presenta. Viernes 21 de octubre del año 2022. Buenas noches, bienvenidos a las noticias de Código3.com. Con el gusto de siempre, saludándoles su servidor Ramón Manuel Gallego Rayos a través de la plataforma de el Facebook. También estamos a través de YouTube por nuestro canal Código 3 TV. Bienvenidos a la información de lo más sobresaliente en las últimas horas y sobre todo también, como siempre caracteriza a Código 3, la información con la veracidad, sobre todo con la investigación que se debe de realizar por parte de un periodismo profesional. El día de hoy tenemos un reportaje muy interesante y lo invito para que se quede con nosotros a verlo. 10 años han pasado tras la desaparición de Margarita en Rosales. La justicia nunca llegó. Su madre no busca culpables. Ya solo quiere saber qué pasó y dónde está. Hasta abril de 2022 se buscaba a 527 mujeres desaparecidas en el estado de Chihuahua. En 46 de los 67 municipios que conforman la entidad se contabilizaron este mes de abril del presente año un total de 527 mujeres desaparecidas, concentrándose los casos principales en la capital del estado, Juárez, Nuevo Casagrandes, Cuauhtémoc y Bocoina. Además, también del municipio de Parral. Esta es una investigación profunda y sobre todo con datos importantes donde se involucran familiares de la desaparecida. 10 años, sí, 10 años sin tener una respuesta. El estado, los cielos, las calles, que temen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. 10 años son los que han pasado desde la desaparición de Margarita en Rosales. Su madre no busca culpables, ya solo quiere saber qué pasó y dónde está. La ilusión por tener un dinero extra para su hijo y sus gastos culminó en su desaparición, y después de 10 años, Alicia Moreno, madre de Margarita, no tiene un cuerpo para sepultar, una tumba a donde llorar por su hija de 24 años, operadora de maquila, a quien pareciera que nunca le harán justicia como a muchas otras mujeres del estado de Chihuahua y del país entero, mientras su madre muere día a día lentamente tras sentirse incompleta. Alicia Moreno Torres, madre de Margarita Medrano Moreno, desaparecida el 30 de septiembre del 2012. Desapareció en Rosales, Chihuahua, porque ella la habían contratado para un evento, un jaripeo en Orinda, en las fiestas de San Miguel Arcángel. Un día antes había sido el baile y al siguiente día, el 30, era el jaripeo. Y se fue al jaripeo y ya no tuve comunicación con ella desde las 7 de la tarde. Hablé con ella por última vez por teléfono y ya después su teléfono se fue al buzón y mi hija no regresó a su casa a dormir.
No había pasado esto nunca. Nunca había pasado eso. 24 años tenía mi hija. Trabajaba en el depósito el cuñado y ya tenía 7 años y medio en alambrados, operadora. Entonces mi hija, pues sí, ella con su ilusión de ganar un 5 para no estar tan recortada de dinero, pues se le hizo fácil meterse a ese depósito. Y yo creo que de ahí surgieron estos detalles que pasaron, porque de ella de dónde conocía a esas personas. Como ahí se acercan personas de todas, ahí le han de haber ofrecido el trabajo y sí, se fue a Orinda. ¿Qué hacía en el jaripeo? En el jaripeo estaba acompañando a una persona, nada más. Y ¿Estaba en la puerta? Estaba tomando, estaba sentada con esa persona, me dijeron. Y de ahí esa persona se la llevó a Rosales cuando se terminó el jaripeo, ¿verdad? Y por otras personas supe que mi hija andaba en Rosales, por eso supe que se había desaparecido en Rosales. Y pusieron la hora y la fecha que mi hija tuvimos comunicación. Y a partir de ahí pues se abrió la carpeta de investigación, que hasta ahorita pues no se ha sabido nada. ¿Qué tuvo que hacer una madre para buscar a su hija o que buscaran a su hija? Me fui a Chihuahua y me metí a una organización para madres y padres con hijos desaparecidos que se llama Justicia para Nuestros Hijos. Entonces la licenciada Norma Ledesma Ortega, ella era mi coadyuvante en mi caso, y ella venía y le decía a la licenciada Valles, ¿verdad?, que pues qué hacer los trámites porque que se agilizaran, porque aquí el Ministerio Público no se movía. Y por medio de la licenciada pues ya entró Fiscalía del Estado y entró con órdenes de rastreo, de búsqueda. Hubo búsquedas con perros, con policías, con cadetes, con todo, ¿verdad?, en Rosales, y no encontramos nada. ¿En cuántas ocasiones se dio esta búsqueda? Fueron 4 veces que buscamos. ¿En algunas sí encontraron algo? No encontramos. Encontraron a otras personas en esas búsquedas, pero no a mi hija, no. Ni prendas, nada que se asociara algo con ella, nada. ¿A usted le tocó ir a esas búsquedas? Sí, yo iba a las búsquedas. ¿Usted pensaba encontrarla en esos Yo pensaba encontrarla, sí pensaba encontrarla. Porque pues, es una angustia y una muerte lenta todos los días. Y con el alma y la vida le pedí a Dios que me la pusiera en mi camino para encontrarla, ¿verdad? Ya no me interesaba ni me interesa saber quién fue, ni qué hicieron, ni nada. Nomás saber de ella para acabar con esta angustia diaria. Nada más, porque se muere uno día tras día lentamente, como madre. Se le pierde el interés a la vida en todos los aspectos. Si debe, no le interesa. Si tenga lo que tenga, nada le gusta porque está descompleto uno. La vida lo marca uno para todos los días de su vida. Todavía sigo con la carpeta de investigación abierta, ¿verdad? A pesar de que pues no hay nada, pero todavía siguen pues investigando. Las búsquedas ya se han agotado, ¿verdad? Tal vez más adelante determine la Fiscalía volver a hacer otras búsquedas, pero por el momento no ha determinado nada. Pues con el gobernador César Duarte tuve mucho apoyo como madre de un desaparecido, y la organización de donde yo estaba también tuvo mucho apoyo. Vino el gobernador Corral y no tuvimos nada de apoyo. Las investigaciones se pararon por completo, las búsquedas no hubo autorización porque no había, ¿cómo se dice? Pues que no había solvencia económica en el gobierno, que por eso no se podían hacer las búsquedas y no se hicieron. Y apoyos, ¿verdad? El apoyo principal salió también del FAMBI
por el gobierno de Duarte también, apoyar a las madres y a los hijos de los desaparecidos. A mi niño me le dan uniformes, le pagan la escuela y me le dan una ayuda económica por mes, ¿verdad? Que todavía cuando estuvo el licenciado Corral se suspendió la ayuda económica porque no había recursos, y ahora que entró la licenciada Maru Campos se volvió a reactivar, nos la están dando otra vez, y pues y nos están dando mucho apoyo también vamos a tramitar otra vez las búsquedas y ella nos va a apoyar también, ¿sí? A veces las esperanzas renacen, pero con tantas cosas al transcurso del tiempo y de cosas que uno va aprendiendo, pues ya no hay esperanza. ¿Dónde? ¿Por qué se pierde la esperanza? ¿Hay datos, hay algo que la hace que la pierda? Pues sí, hay datos, pero las personas a veces, por el temor, no se quieren ver involucradas con la autoridad o con las personas que hacen las cosas por temor a que les maten sus familias o algo. No le quieren servir a uno de testigo. Son testigos de lo que pasó, pero no quieren cooperar, ¿verdad? Por eso pierde uno la esperanza, porque le dicen a uno las cosas, pero nomás que no esté involucrado ante la ley. ¿Que le dan algo de certeza o...? Que me dan algo de certeza que ella no está viva. No es que yo no la quiera buscar, porque cuando yo todavía no sabía así, eso, de que lo que según había pasado, yo la busqué hasta por debajo de las piedras, por donde quiera, todo. Fui incansable. ¿Pudiéramos decir que usted se convirtió en otra persona para buscarla? Sí, me convertí en otra ¿Pudiera persona. hablar de eso o lo dejamos? Pues así que se quede. Pero sí... Fui mi propia investigadora de mi propio caso, acercarle las cosas a la autoridad. Sí. Estuvo coadyuvando con la autoridad. Ayudando con la autoridad, sí. Sí la buscaba yo, que yo la buscaba si la autoridad no podía o tenía límites, pues yo no los tenía como madre, no los tuve nunca, ¿verdad? Por eso la busqué, la carpeta no se puede cerrar hasta que encuentre lo que tienen que encontrar, que alguien declare lo que pasó. No se puede cerrar. Si alguien de los que participaron y pues conocen o saben algo, si escucharan esta entrevista, ¿qué les diría usted? Pues que nomás dijeran que sí pasó, pero que dónde está, nada más. Yo no quiero culpables, ¿para qué? No me sirve. No me devuelven todo el tiempo perdido. ¿Sí? Y allá está Dios, que es el que los va a perdonar. Nomás que me dijeran qué pasó con mi hija. Yo no voy ni juzgo, ni pido nada más que dónde está mi hija y qué fue lo que pasó, es todo. Nada más eso les diría, que me dijeran para definitivamente esto que siento, que ya se muera todo por dentro, porque siempre hay una llamita. ¿Que descansen las dos? Para descansar las dos, sí. Ella, donde quiera que esté, y yo, mientras Dios me llama a cuenta si estoy un día con ella, porque esa dónde voy a llegar. Según mis acciones en la tierra, Dios me permita un día encontrarme con mi hija. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Bueno, ahí tenemos esa investigación y labor periodística por parte de nuestros compañeros reporteros de código3.com con toda la información. Repito, que no únicamente le ofrecemos lo que acontece durante el día, sino también nos mantenemos con información, como en este caso, 10 años atrás, y todavía su señora madre no quiere saber quién fue. Simple y sencillamente quiere tener la tranquilidad de encontrar a su hija. Viva o muerta, pero al final de cuentas, saber cómo está ella. Son detalles que, repito, son parte de la historia que se escribe día con día, no únicamente en el municipio de Rosales, ni en Delicias, ni en Saucillo, ni en la región centro-sur del estado de Chihuahua. Es algo que se escribe día con día en el estado de Chihuahua. Estamos hablando de que son 527 mujeres desaparecidas. Una cifra fuerte, una cifra alta, que muchas veces hemos comentado y mencionado lo mucho que se alza la voz, pero lo poco que se escucha. Es una investigación que hacen los compañeros, repito, de código3.com, y vamos a esperar qué información nos puede arrojar más este caso. De igual manera, les informo que están realizando más investigaciones, más enfoques periodísticos por parte de nuestros compañeros, no únicamente de este índole, sino además que estaremos presentando semana con semana aquí en código3.com. Cambiando de información en carácter nacional, el día de ayer se suscitó un accidente vehicular, donde desafortunadamente un trailero perdió lo que es los frenos de su pesado vehículo y fue impactado por un tren. Más de 50 vehículos afectados, los que se dejó este accidente vehicular. Le dejamos la información después de que suscitó este accidente vehicular, las maniobras que se tuvieron que realizar para tratar y sobre todo dejar la escena limpia. Un video muestra el momento exacto del choque causado por una pipa cargada con combustible que intentó ganarle el paso a un tren, pero no lo logró y terminó ocasionando una fuerte explosión. En este clip de 10 minutos que fue presentado en el programa de Ciro Gómez Leiva, se puede observar que al tren le es imposible detener la marcha y el impacto se da entre la parte trasera de la cabina de la pipa y el primer tanque de combustible, sin que ninguno de los dos transportes lograra maniobrar. El accidente dejó al menos 15 casas reportadas como pérdida total en un barrio de Aguascalientes, provocando la evacuación de 300 familias. Algunos de los habitantes fueron llevados a hoteles y el gobierno estatal habilitó un albergue para las personas que lo necesiten. La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, informó que el siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales. En tanto, el chofer de la pipa de combustible, quien se reportaba con una lesión en un brazo, fue detenido por su presunta responsabilidad. No, llevar algo, güey. No mames, el del camión, güey. Para atrás, no seas mamón. La explosión e incendio de una pipa de diésel que presuntamente intentó ganarle el paso al tren dejó 4 personas lesionadas, así como daños a 120 viviendas y 50 vehículos. El accidente tuvo lugar la tarde del jueves 20 de octubre en el puente ubicado en la Colonia México sobre la avenida Aguascalientes, conocida como el Segundo Anillo. Más de 1,500 personas fueron evacuadas de sus viviendas por elementos de protección civil y grupos de voluntarios que llegaron a la escena del siniestro. Además, apoyaron a las familias que bajaban de los vehículos afectados por la detonación. El hecho ocurrió a las 17:40 horas en las vías que se encuentran debajo del puente vehicular del Fraccionamiento México, al momento en que la pipa intentó cruzar siendo impactada por el ferrocarril. El conductor fue detenido en el lugar. La explosión de la pipa se escuchó a varios kilómetros de distancia. Las llamas y una columna de humo negro se observaban desde cualquier punto de la ciudad. Las personas que habitan las casas cercanas al siniestro salieron corriendo, igual que los conductores de los vehículos que quedaron en la zona. Vecinos sacaron agua o llegaron con botes de tierra para tratar de apagar las llamas.
Algunas viviendas de la calle Chihuahua fueron consumidas por el fuego y decenas de vehículos que estaban estacionados quedaron calcinados. Vecinos en crisis fueron atendidos por paramédicos de instituciones públicas y privadas. Se informó que las familias que tuvieron que dejar sus casas fueron reubicadas en hoteles para pasar la noche. El incendio fue controlado cerca de las 19:30 horas con el apoyo de elementos de bomberos, Protección Civil del Estado y municipal, así como elementos del Ejército que implementaron el plan DN3. El alcalde Alejandro Montañez informó que el conductor de la pipa procedente de Guadalajara fue puesto a disposición del Ministerio Público. De Aguascalientes nos trasladamos al municipio de Saucillo, donde no podía quedar atrás, sobre todo la manera de cómo llevar a cabo, concientizar a la gente sobre el cáncer de mama. Y obviamente, pues en este municipio, el DIF municipal y también la instancia municipal de las mujeres realizaron la caravana vehicular Sí por la Vida. El día de hoy realizamos una caravana en donde nos sumamos a los esfuerzos de prevención de esta terrible enfermedad que es el cáncer de seno. Tuvimos la participación de más de 50 vehículos en los que se portaban consignas donde se invita a las mujeres a realizarse el estudio de manera oportuna para que la atención sea eficaz. Instruidos por nuestra alcaldesa Aide López de Anda, pues hicimos equipo con los servicios de salud, con el director de los servicios de salud, el doctor Omar Armendáriz y su gran equipo de trabajo, y pues logramos llegar a la población con este mensaje de prevención. Recordemos que un diagnóstico de cáncer no necesariamente es un diagnóstico de muerte. Está en nuestras manos cambiar el resultado de ese diagnóstico. Y pues bueno, en virtud de este esfuerzo institucional, estamos ofertando a nuestras mujeres mayores de 40 y hasta 64 años para que pasen a la instancia municipal de las mujeres, en donde con mucho gusto les vamos a gestionar una mastografía gratuita en grupos de 15 personas. Cada vez que se completen grupos de 15 personas, pues vamos a gestionarles su cita y vamos a apoyarlas para llevarlas a que se la realicen. Este es uno de los muchos esfuerzos que estaremos haciendo para apoyar a nuestras mujeres. En el municipio de Meoqui ya se cuenta con un patrimonio cultural y esto es el Camino Real de Tierra Adentro. La información la da a conocer la alcaldesa de ese municipio, Miriam Soto Ornelas. El día de ayer autorizamos por unanimidad el honorable ayuntamiento el decretar como patrimonio cultural el Camino Real Tierra Adentro. Hemos estado platicando mucho acerca del Camino Real y pues es muy importante destacar tanto las obras arquitectónicas que ahí hay. Es muy representativo para Meoqui, la parroquia, la escuela Benito Juárez, de igual manera pues toda la riqueza gastronómica que tenemos, algo muy peculiar pues los morelianos, o de igual manera el abifio. También recordar la ruta de Hidalgo, que también cruzó por nuestro municipio de Meoqui, el humedal Ramsar 2047 que tenemos en Meoqui. Entonces hay una gran diversidad y sobre todo para nosotros es muy importante poder transmitir todas estas historias y toda esta riqueza que tenemos a las nuevas generaciones. Sí, así es. De hecho, en su momento firmamos un convenio y también ese compromiso de hermanamiento de San Elizario, Texas, con el municipio de Meoqui y así como los demás municipios de la región. Entonces pues estamos contentos porque al final de cuentas es darle seguimiento y de una ruta comercial tan importante que fue durante la época del virreinato. Entonces pues es de suma relevancia rescatar toda esa historia que tenemos y poderla transmitir. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información aquí en Código 3, las noticias, 9 de la noche con 39 minutos.
Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544. O bien, visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más. Ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Hospital Fortaleza y Código 3 se unen para llevarte la información médica precisa y confiable. Es por eso que te presentamos la sección Pregúntale a los expertos. Ellos te explicarán los padecimientos que aquejan más a la población de la región Centro-Sur. Tendremos para ti una serie de videos explicándote las enfermedades y el martes de cada semana los expertos estarán en vivo, listos para responder a tus inquietudes junto con José, el profe Trejo, en las noticias por Código 3. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Bueno, tenemos más información y continuamos en el vecino municipio de Meoqui, Chihuahua, donde el doctor Manuel Castillo, director de salud, nos da a conocer de que se sigue trabajando en pro de la salud para las mujeres por el mes rosa, y hoy se estuvo trabajando justamente en la explanada de la presidencia municipal con la unidad móvil. Así es, asimismo en el municipio de Meoqui estoy a cargo de la Dirección Municipal de Salud, directamente trabajando con la alcaldesa Miriam Soto Ornelas. Como ustedes saben, ella es muy sensible a los temas de salud y específicamente a los temas de salud de la mujer. Durante todo este mes, el mes rosa, hemos trabajado intensivamente en la concientización y sensibilización sobre el cáncer femenino, específicamente de énfasis en el cáncer de mama y en el cáncer cervicouterino. Hemos tenido la oportunidad de trasladar nuestras pacientes del municipio de Meoqui mediante un transporte adecuado del DIF municipal hacia una unidad médica en Chihuahua para que les sean practicadas mastografías, y el día de hoy y el día de mañana estaremos en la explanada de presidencia municipal con la unidad médica móvil del gobierno del estado, donde estamos realizando detección oportuna de cáncer cervicouterino, tanto con citología cervicovaginal convencional, citología en base líquida y prueba de PCR para virus papiloma. Hoy en día y ayer también tuvimos un puesto de vacunación masiva contra influenza estacional, porque estamos en el inicio de la temporada invernal y es importante no bajar la guardia ante las enfermedades respiratorias que se aproximan. Estaremos también trabajando de la mano con la Asociación Mujer Despierta, donde estamos concientizando sobre la higiene menstrual, y estamos en una campaña de donación de insumos para el cuidado menstrual de la paciente. Mañana, ¿en dónde y a qué hora, doctor? Mañana estamos a las 10 de la mañana en el auditorio del Cebeta 147 de Meoqui, donde vamos a estar reforzando estos temas con la población estudiantil de ese plantel. Desafortunadamente, los accidentes vehiculares siguen a la orden del día, y en esta ocasión fue en el fraccionamiento Las Torres, donde participaron una motocicleta y un vehículo de modelo reciente. Desafortunadamente, el guiador de la motocicleta resultó con lesiones.
Por no ceder el paso, una camioneta Hummer y un motociclista se impactaron en las calles del fraccionamiento Las Torres. Ahí, el motociclista resultó con lesiones, por lo que fue trasladado a un nosocomio para descartar lesiones internas. El accidente se registró la tarde de este viernes en la avenida 14, cruce con calle 15 Oriente, en el fraccionamiento Las Torres, donde encontraban los elementos de vialidad, una motocicleta tipo Chopper de color guinda. El segundo es una camioneta de la marca Hummer, de color negro, los cuales impactaron por no ceder el paso vehicular. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para realizar una revisión prehospitalaria al conductor de la motocicleta, luego de que quedó sobre la cinta asfáltica, mismo que fue trasladado a un hospital para su atención. Mientras tanto, los elementos de vialidad se encargaron de levantar las actas correspondientes y de asignar responsabilidades a los conductores. Para Código 3 Noticias, Omar Cárdenas. La tecnología sigue avanzando y por tal motivo tanto autoridades municipales como estatales se tienen que poner con la tecnología de punta. Y en esta ocasión, el secretario municipal Alejandro Badía habla de su visita a Chihuahua Capital, donde se puso en marcha y se presentó el programa Chihuahua Online. Este proyecto se va a llevar a cabo en conjunto con Delicias Touch. Sí, fíjense que nos invitó ahí la gobernadora para una dinámica que se le llama Chihuahua Online. Es un programa que está mandando la gobernadora en un tema de esta dinámica que se ha tenido también por parte del alcalde Jesús Valenciano de empezar a acercar este tema digital. Y creo que son dos temas muy en concreto. Uno, la ley de política digital, que ahí la gobernadora le entrega a la presidenta del Congreso una iniciativa para empezar a generar muchas cosas de políticas públicas dentro del gobierno del Estado y conjunto de los municipios en las dos vertientes. En la parte jurídica, para poder los ciudadanos generar esa firma digital que puede ayudarles a generar trámites en línea, que tengan certeza jurídica y todo. Y ella platicaba específicamente de 66 trámites, ¿sí? Pero ellos iban a hacer como la primera etapa, al igual que nosotros cuando estuvimos con el tema de la primera etapa de Delicias Touch, cuáles son los trámites más concurrentes o que más el ciudadano hace con gobierno del Estado, y mencionaba tres ejemplos en específico. Uno, el acta de nacimiento, la licencia de conducir y el tema de registro de los niños en la escuela que sean estatales, ya que los padres puedan hacer ese tema en línea. Esa es como la parte de infraestructura, que es esos trámites en línea, pero también acercar a lugares como rurales, municipios pequeños que de repente no tienen esa infraestructura, poder adaptar esos lugares con internet, con una computadora, con un kiosco como los que tenemos a veces que se hacen los pagos de la Junta de Aguas, todo, pero ir acercando a los lugares donde a veces es complejo por el tema de infraestructura con el tema de internet, pero a la par, para poder generar muchas de estas políticas públicas, se entregó ese documento para la nueva ley de política digital en el estado de Chihuahua. ¿Se enlaza, se relaciona con lo que va a hacer Delicias, no? Sí, al final lo que queremos es poder darles las opciones, sea en gobierno estatal o gobierno municipal, esos trámites en líneas. ¿Para qué? Para que el ciudadano no tenga que hacer largas filas, toda la documentación puedas entregarla digital y poder tener tus documentos en línea, en el correo, o que los puedas descargar de la aplicación. Esa es la visión que se tiene con Gobierno Estado junto con el municipio para empezar a generar estos trámites. Se llama Chihuahua Online. ¿Se busca acercamiento con la ciudadanía, confianza, rápido, fácil? Fíjate que sobre todo yo creo que lo que le vamos a ayudar mucho a las personas es la lata de dar saliendo del trabajo para ir a hacer un trámite, hacer una fila para un trámite. Al final nosotros estamos para servir, lo platicábamos desde cuando se dio el banderazo con Delicias Touch, temas como el predial, de que es un tema de un ingreso del municipio, el más importante del ingreso, y el que no generemos estos canales nuevos o quitarle ese tema engorroso de filas, de las dudas que se puedan tenerlo todo en línea o en una aplicación, pues es ayudarle a la ciudadanía que sea mucho más sencillo cumplir con sus obligaciones como el municipio, y en este caso lo que va haciendo la gobernadora María Eugenia Campos con el tema de Chihuahua Online. Qué importante cuando el apoyo a la ciudadanía se da por parte de un gobierno municipal, y en esta ocasión es el municipio de Rosales, donde justamente el director de Catastro, Daniel Salcido, habla del descuento del 100% en el impuesto predial que dará ese municipio. Así es, haciéndole la invitación a toda la ciudadanía que venga a aportar con su importe del predial
para poder lograr los objetivos que tenemos como municipio, poder hacerles la obra pública que tanto nos solicitan, los apoyos sociales que tanto son faltantes en el municipio. Señor, ¿cómo se tomó la decisión de dar el 100% de descuento en recargos? Es bien sabido que la mayoría de los municipios que conforman el estado de Chihuahua, los meses de noviembre y diciembre se hacen estos descuentos para aprovechar los recursos o las financieras que les llega a todo el ciudadano para poder nosotros también obtener un soporte para terminar el año y no dejar de realizar obras y dar apoyos sociales. Se sabe que Rosales fue uno de los municipios que más juntó en esta recaudación. Así es, estamos entre los primeros lugares gracias a toda la ciudadanía que nos ha brindado el apoyo y la confianza como municipio, respaldado por el presidente Marcial Márquez, que venimos haciendo un buen trabajo en lo que viene siendo el destino que se le da a la aportación. ¿Esto en qué beneficia al municipio estar en los primeros lugares? Esto beneficia al municipio en que se catalogan en las diferentes participaciones estatales y federales. Esto aumenta un pequeño porcentaje, no sabemos todavía muy bien qué porcentaje puede aumentar para las participaciones del año que entra. Esto que viene, que va a haber más.